Como nosotros habíamos anunciado, hoy vamos a estar predicando de cómo vencer la depresión. Según los datos estadísticos en Estados Unidos, y me imagino que se aplica aquí en un alto porcentaje, la depresión es la causa número 1 por la cual las personas van a consultas donde el psiquiatra. Dicen las estadísticas que alrededor de un 10 a un 20% de la población allí sufre algún tipo de depresión, que puede ser leve o más fuerte, por lo menos una vez en la vida. Y a todos nosotros nos ha pasado que en algún momento en nuestras vidas hemos tenido lo que llamamos un lunes negro, un día en el cual amanecemos deprimidos. Y esto es más frecuente en las personas de 20, 30, 40, 50 años. Es algo muy común y ninguno de nosotros está ajeno a la depresión. Me llamó mucho la atención que los estudios demuestran que la depresión es más común en las mujeres que en los hombres. Las consultas al psiquiatra, según las estadísticas, evidencian que por cada 2 mujeres que asisten donde el psiquiatra por motivo de depresión, hay un hombre que asiste por ese motivo. Ahora, vamos primero a definir qué es la depresión. Es un estado de ánimo caracterizado por la tristeza, el desánimo, la falta de energía, el desinterés y la falta de motivación por las cosas. Un espíritu de pesadez, de aburrimiento, de tristeza, melancolía, de oscuridad, que puede crecer, óigame bien, hasta afectar todas las áreas de nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros estudios. Cuando el Señor le dice a los discípulos que Él se iba, nos dice la Escritura que tristeza llenó su corazón. ¿Por qué? Porque ellos fueron afectados por ese espíritu, por ese sentimiento de tristeza, de melancolía, de desesperanza. Vamos a suponer que Juan, que es un nombre cualquiera, no estoy hablando de nadie en específico, tenía su novia, tenía amores, y la novia decide terminar ese noviazgo con Juan. Eso pasó hace 3 semanas, y a raíz de esa ruptura Juan se siente decaído, está triste, llora con frecuencia, tiene problemas para conciliar el sueño, se irrita fácilmente, está ansioso, ha perdido el apetito, ha perdido algunas libras. ¿Qué le sucede a Juan? Bueno, si vemos esos síntomas podemos decir que tiene una depresión. Falta de interés en actividades, en hobbies, no cumple su responsabilidad, no quiere hacer nada. Cuando por alguna situación experimentamos falta de confianza en nosotros mismos y decimos, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, y vive continuamente reprochándose, culpándose. La persona llora con frecuencia, se torna sumamente sensible. La persona que está deprimida tiene dificultad para concentrarse, cambia de opinión frecuentemente, cambia de mente. Hoy dice voy a hacer tal cosa, mañana dice voy a hacer tal otra. Experimenta lo que llamamos pensamientos dolorosos cuando piensa en ciertas situaciones que ha ocurrido en su vida y tiene pensamientos no placenteros. Le pasó algo en el trabajo, fue despedido, y cada vez que se recuerda a eso se entristece, se deprime. La persona que se deprime muchas veces no quiere hablar mucho, y cuando habla lo hace centrado en sí mismo o solamente habla del problema que le está afectando. Otros tienden a quedarse inmóviles en un sillón, en una silla, en una mecedora, en una cama, acostados, no se paran o están en una mecedora meciéndose la mayor parte del día. A otros se les manifiesta con una hiperactividad, una gran agitación psicomotora, la persona que no puede estar tranquila. Ahora está en la sala, de ahí va a la cocina, de ahí va a la habitación. Si es una ama de casa, está en la cocina, como decimos nosotros, haciendo oficios, cocinando, lavando continuamente, de ahí va inmediatamente a arreglar la cama. Vive en un continuo movimiento, algo que no es normal. Una persona deprimida puede estar en cualquiera de los dos extremos. Algo que la caracteriza
culpa a otros de su situación. El problema por la cual yo estoy triste es porque tú, que eres mi esposa, me maltratas, o tú eres la culpable de todos los problemas que hay en la casa, o tú, que eres el esposo, no estás supliendo para el hogar, o en este país yo no puedo vivir, mira la situación, mira cómo están las condiciones económicas, mira cómo están los gobiernos, mira lo que está pasando, yo estoy deprimido. Entonces muchas personas lo que hacen es que exageran las situaciones, se olvidan de todo, dicen, bueno, ya esto se acabó, aquí no hay solución, ya, no hay más nada que hacer, mi problema no tiene solución, yo estoy destruido. Y esa persona entonces tiene dificultades interpersonales, se aira con las otras personas, se molesta, no les habla a las otras personas, o tiene dependencia de una persona o de varias. Quédate conmigo, no te muevas, espérate. La llama a esa persona varias veces al día, como la esposa que está deprimida y llama al esposo al trabajo varias veces al día. Quiere que un amigo, que un sobrino, que un primo esté a su lado y que no lo deje, no lo abandone. En la Escritura vemos varios ejemplos de personas deprimidas. Vemos en el Salmo 42 cómo el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él había perdido contacto con Dios. Para él en su vida, Dios lucía que estaba sumamente lejos. Él no sentía la presencia de Dios. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Él estaba en una tristeza profunda. Él tenía recuerdos dolorosos para él cuando él pensaba cómo había sido su relación con Dios. Dice en el Salmo 42, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice luego, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo. Ese hombre estaba abatido, estaba aturdido. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él se siente solo, se siente herido, se siente maltratado. Y si tú estás aquí hoy en esa condición, es bueno que prestes atención para que hagamos una radiografía de nuestras almas y podamos tratar con este problema que es la depresión. Quizás la tuya es una depresión leve, en otros puede ser mucho más profunda. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Definir lo que es la depresión y ver algunos síntomas de ella para ver si eso está presente en tu vida. Repito, en la vida de todos nosotros, en un momento u otro, ha estado presente. Lo importante es que podamos ver cuáles son las causas y cuál es la cura cuando estemos así. Que nosotros podamos trabajar con nuestras almas. Esto no solamente es verdad que afecta más a personas de cierta edad, pero nadie, ningún joven está libre de esto, de la depresión, ni ninguna persona de edad tampoco. Por lo tanto, tenemos que aprender a lidiar bíblicamente con la depresión. Hay causas físicas de depresión, problemas que tienen, personas que tienen problemas con las glándulas tiroides, la mucha o poca glucosa en la sangre, hay deficiencia de vitaminas y minerales. En el caso de las mujeres, cuando dan a luz, hablan de una depresión por postparto por ciertos cambios hormonales que ocurren cuando una persona está envejeciendo, y hay causas físicas, muchas más, que nos afectan. Si tú tienes algún problema de esa índole, lo mejor es que tú veas a un médico para que te haga exámenes y te pueda tratar físicamente. Pero a pesar de esto, si tienes un problema físico, tú eres responsable de hacer lo que está a tu alcance para salir de esa situación. Debes ir donde el médico, debes tomar la medicación que el médico te dé y debes tratar con tu alma. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede en nuestro hombre exterior afecta a nuestro hombre interior y viceversa.
Una causa de depresión que es muy común es cuando tenemos sentimientos de culpa por pecados que hemos cometido y que no hemos confesado a Dios. Todos nosotros hemos pasado por esto. Vemos el caso de David en la Escritura, que él había pecado, había adulterado con Betsabé, había mandado a asesinar al esposo de Betsabé, a Urías, no se había arrepentido de su pecado, él había retardado su arrepentimiento, el profeta Natán le hace ver su pecado. ¿Y qué dice David? Mientras callé, en el Salmo 32, versículo 3, se envejecieron en mis huesos, en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé se envejecieron mis huesos, mi cuerpo se consumió. Él sentía la pesada mano de Dios sobre él y vio que su vitalidad se le había desvanecido. ¿Qué pasó con David? Que él no había confesado su pecado en la presencia de Dios y fue sumido en esa depresión por el sentimiento de culpa. Él había pecado como tú y yo pecamos continuamente y no había confesado su pecado en la presencia de Dios y por eso él se sintió así. Quizás tú esta mañana o anoche le hablaste mal a uno de tus hijos, le gritaste, tuviste un problema con tu esposa, con alguna otra persona y no confesaste tu pecado y no le pediste perdón a esa persona. Y entonces tú empiezas a sentirte mal, como que algo no está bien dentro de ti y sientes tristeza. ¿Por qué es eso? Porque no has confesado tu pecado. Quizás anoche tú estabas viendo algo en la computadora que no debías estar viendo. Y eso carga tu conciencia porque tú sabes que has violentado la ley de Dios y te vas a acostar y resulta que no puedes dormir. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está mostrando que tú has pecado y tú debes confesar ese pecado en la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la depresión está ligada a nuestros hábitos pecaminosos de vida. Si tú eres un padre y no estás cumpliendo con el rol que debes cumplir como padre, como Dios te dice en su palabra, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque estás faltando a la ley de Dios. Si estás faltando en tu dominio propio, te vas a sentir mal porque no estás cumpliendo la ley de Dios y no estás proveyendo para tu hogar, haciendo el esfuerzo que debes hacer para tú cumplir con tus obligaciones en tu hogar. Te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque estás en pecado delante de Dios y no estás haciendo el esfuerzo para poder suplir como debes hacerlo. ¿Y cómo desaparece ese sentido de culpa? Cuando tú lidias con tu pecado bíblicamente. Aquí hay jóvenes que no están obedeciendo a sus padres y están andando por sus propios caminos y ustedes saben lo que ustedes están haciendo y se sienten tristes, desalentados. ¿Por qué? Porque no han confesado su pecado en la presencia de Dios. Otras veces nos deprimimos porque vemos que tenemos deberes y responsabilidades que nos abruman, cosas que parecen demasiado grandes para nosotros. En la Escritura vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios manda espías a reconocer la tierra que tenían delante de ellos. Los espías vienen a dar un reporte a Moisés en el campamento. Dicen, allí hay gigantes. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio lo que tenían por delante, la tierra que tenían que atravesar, que ahí había esos hombres enormes? El pueblo se desanimó. Era muy grande lo que ellos tenían que hacer. Y quizás tú estás aquí hoy como esposa y te sientes así, abrumada por los deberes y responsabilidades que tienes por delante. Quizás cuando tú te casaste, tú no sabías que tú ibas a tener que ser una ingeniera doméstica. ¿Y qué significa eso? Bueno, tú tienes que ser la esposa y la amante de tu marido, pero como dicen en el campo, tú debes ser también la mamá de tus hijos, debes atender a tus hijos, y tú eres la enfermera de la casa, la que receta cuando hay dolor de cabeza, cuando hay una herida, cuando hay un malestar estomacal. Tú eres que tienes que estar buscando las medicinas. Tú eres también la cocinera. Tú tienes que preparar 3 comidas al día y tienes que ser también ingeniera en compra, porque los
yo no voy a decir los 3 chelitos que te da tu esposo, pero el dinero que te da tu esposo, tú tienes que rendirlo con un dinero que es limitado y una inflación que es continua, donde las cosas están más caras cada día. Entonces tú eres la esposa, amante, madre, enfermera, cocinera, encargada de compras y tienes que modelar a Jesucristo delante de tus hijos. Y eso parece que es algo demasiado grande y lo es. Y ves ese gigante invencible y ves tus defectos, ves tus debilidades. ¿Y qué haces entonces? Te abrumas y te decaes. Otra causa por la cual nos deprimimos es cuando tenemos la sensación de estar atrapados por un problema específico. Una enfermedad en tu vida a la cual tú no le ves solución. Los médicos te han dicho que tú vas a tener que vivir con esa condición en tu vida y tú te decaes, tú te deprimes porque tú no quieres estar así. O tú quieres tener un buen matrimonio y estás haciendo lo mejor que tú puedes y quieres ver cambios en tu esposa, pero tu esposa no cambia, no cumple el rol como Dios demanda y entonces te decaes. Quizás estás hoy yendo de un médico a otro con una enfermedad o algo que te molesta, que no te han diagnosticado. Y tú sigues un tratamiento, el otro tratamiento y no mejoras, no mejoras. O quizás te sientes atrapado o atrapada por tus finanzas que son limitadas. Y ves que todos esos sueños y esos deseos que tú tenías de prosperar y de ir hacia adelante en ese sentido económico están limitados. Tú no sabes qué hacer, las cosas suben de precio todos los días, la comida, la ropa, el alquiler, el transporte y tú te sientes atrapado, tratas de buscar un trabajo mejor para tener un sueldo mejor y no mejoras, te sientes atrapado por una situación específica o quizás es el maltrato de tu esposo, de tu esposa, de compañeros de trabajo, de amigos, de amigas que te rechazan. O quizás es que no has podido aceptar una situación que se ha presentado en tu vida, la muerte de un ser querido. O ya se casaron tus hijos, tus hijas y estás solo o sola en tu hogar. O has perdido el trabajo y tienes que mudarte. Nos decaemos cuando no manejamos esas situaciones a la manera de Dios. Fíjense que nosotros creemos que nos decaemos por la situación en sí que nos sucede, pero el punto aquí es que nos decaemos porque no manejamos esas situaciones como Dios nos dice que debemos manejarlas en nuestras vidas. Y ahí viene el problema. Viene la situación y nosotros empezamos a llenarnos de autolástima. Hermanas que están en la iglesia, hermanos divorciados, divorciadas, solteros, solteras que no se han casado, quieren un compañero, quieren una compañera, no lo tienen. Muchos tienen que lidiar con la manutención de sus hijos, de sus familias, la educación. Tienen que trabajar arduamente. Y llega un momento en el cual empiezan a sentir autolástima. Ay, Señor, mira mi situación. Se ven como Asaf. Y entonces se decaen, se deprimen. Son muchas las causas por las cuales nosotros podemos deprimirnos. Cuando vemos la situación del mundo, mis hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor, que si no tuviéramos la esperanza de Jesucristo, nosotros diríamos, ¿y para dónde es que vamos? Aprobando el matrimonio homosexual, el aborto, muchísimas cosas. Nos sentimos como Habacuc, cuando Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo. Perplejidad por lo que vemos. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos definido lo que es la depresión. Hemos visto algunos síntomas que se manifiestan en nuestras vidas. Algunos
cuando estamos deprimidos. Hemos visto algunas causas de la depresión para que nosotros veamos qué cosas nos están afligiendo a nosotros y nos están deprimiendo. Pero en la palabra se nos dan los ejemplos de personas que estuvieron deprimidas, como el salmista, como Elías, y nos dice que todas esas cosas están allí para que nos sirvieran como ejemplo para nosotros. Y viendo cómo esas personas solucionaron los problemas que se les presentaban, tengamos esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nosotros no vivimos como esas personas que viven en oscuridad y no tienen una salida. ¿Por qué? Porque siempre y cuando, óyeme bien, tú manejes tu situación a la manera de Dios, tú vas a obtener la victoria, porque Dios lo dice en su palabra. Y nosotros tenemos esa esperanza. Y yo quiero que en el tiempo que nos falta ahora veamos cómo vencer la depresión, su cura. Y yo voy a dar un encabezado general, bien sencillo para que no se les olvide. ¿Tú quieres vencer la depresión, la melancolía, la tristeza, la pesadez, el desaliento? Busca a Dios. Cuando tú estés deprimido, tu mayor necesidad es buscar a Dios mismo. No buscar el alivio para tu situación, sino buscar a Dios. Y lo primero que debes hacer dentro de esa búsqueda es busca la persona de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 42. En el versículo 6. Miren lo que dice el salmista. Dios mío, mi alma está abatida delante de mí. Pero ¿a quién él se lo dice? A su Dios. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Versículos 7 al final y 8. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios mío, roca mía, Dios de mi vida, tu misericordia está conmigo. Dice en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. No esperes en que tus enemigos dejen de maltratarte o de rechazarte. No esperes en el cheque que te va a llegar ni en el aumento de sueldo. No esperes primariamente en que vas a ser sanado. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el Salmo 43 dice, gracias hermano, porque pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y dice en el versículo 4, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿En dónde se está regocijando el salmista en la situación en la cual él se encuentra? En Dios. Y esto nos enseña cómo un hombre piadoso, un hombre de Dios, se puede deprimir, porque eso nos pasa a todos en una u otra medida. Y cómo ese hombre estaba preparado para enfrentar esa crisis. ¿Por qué? Porque este hombre conocía a Dios. Ese hombre había pasado tiempo con Dios, en los atrios de Dios, en alabando a Dios, orando a Dios. Y cuando vino la prueba, aunque él estaba abatido y él lo reconoce, él clama a Dios y le dice, tú eres mi Dios, mi roca, mi fortaleza, mi seguridad, el Dios de la misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ustedes saben por qué nos deprimimos, porque somos incrédulos. Somos incrédulos. Mira lo que me está pasando y Dios no está por ningún lado. Y las promesas de Dios tampoco las veo por ningún sitio. No están en mi enfermedad, no están en mi problema financiero, Dios no está en mi matrimonio, Dios no está en la educación de mis hijos. Busca a Dios y busca a Dios en la persona de Jesucristo.
Hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual hay salvación, y es en el nombre de Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos conoció en nuestro peor momento, mis amados hermanos, muertos en delitos y pecados, siendo sus enemigos, y nos reconcilió con Dios. Y dice aquí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros no estamos haciendo de Dios nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la esperanza de los pecadores, y ya Dios a muchos de nosotros nos llamó a salvación y nos dio a vida eterna y nos mostró su amor al entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, la única esperanza que tú tienes, la única esperanza que tiene el adicto, el homosexual, la prostituta, los mentirosos, los ladrones, los adúlteros, es Cristo, porque solamente Cristo nos da la esperanza por la cual podemos vivir. Solamente Cristo nos da vida, solamente Cristo nos transporta, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Solamente Cristo nos puede liberar de las cadenas de la depresión, y ya Cristo nos liberó. Y nosotros debemos vivir conforme a la vocación que Él nos ha dado, conforme a nuestra posición en los lugares celestiales. En Cristo tenemos la victoria asegurada, podemos romper los hábitos viejos que nos esclavizaban. En Cristo nosotros somos libres, en Cristo nosotros tenemos victoria sobre la depresión. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú no tienes por qué estar esclavizado a esos temores. Tú no tienes por qué vivir en incredulidad. Dice en Romanos, en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros hemos muerto con Cristo, nosotros fuimos sepultados con Cristo, nosotros resucitamos con Él, y para que andemos en ¿qué? En novedad de vida, para poder tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Por eso lo primero que yo te digo es, busca a Dios, no seas incrédulo. En Cristo ya somos más que vencedores, más que vencedores. No importa cualquiera que sea tu situación, en Cristo la victoria está asegurada. Busca a Dios en la persona de Cristo, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida. Pero mira algo, lo segundo que tú debes hacer es buscar la presencia de Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 42. Mira tu Biblia, Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él quería estar en la presencia de Dios. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de un Dios 3 veces santo y un Dios justo, nosotros debemos confesar nuestros pecados delante de Él, como veíamos. Debemos confesar esos hábitos pecaminosos que tenemos. Debemos identificarlos y trabajar bíblicamente para vencerlos. Tú sabes lo que pasa en tu vida, y tú sabes cuando tú te entristeces o estás deprimido, deprimida, cuál es el pecado o los pecados que tú has cometido que te hacen deprimirte. Lo que has hablado, lo que has visto,
lo que has pensado. Tú sabes si tú eres una persona que se aira y explota sin control delante de tu esposa, de tus hijos, y luego no pides perdón. Tú sabes si tú estás amando sacrificialmente a tu esposa, si tú estás cumpliendo tus responsabilidades como padre o no. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Si tú no estás cumpliendo con lo que Dios dice en su palabra y tú quieres estar en la presencia de Dios con el gozo de la salvación en tu vida, ¿qué tú debes hacer? Ve y confiesa ese pecado en la presencia de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos buscar estar en la presencia de Dios en comunión con Él, sin la interrupción de nuestro pecado, el cual debemos confesar. Hay personas que tienen un problema en su casa, tienen un problema en el trabajo y lo dejan como si las cosas se van a olvidar. Y al otro día, después que han hecho una explosión en la casa, que han hablado mal, vienen y se comportan como si nada hubiera sucedido. Pero ya hemos transgredido la ley de Dios, nuestra conciencia, al nosotros pecar, está la culpa presente y cómo yo me descargo por medio de la confesión, confesándole a Dios mi pecado y confesándolo a la otra persona y pidiendo perdón. Hay personas que viven en una depresión y es por pecados que no han confesado por años y quieren estar en la presencia de Dios, pero ese pecado les roba el gozo de la salvación con Dios. Y eso fue lo que le pasó a David. En tercer lugar, busca los mandamientos y preceptos de Dios para cumplirlos. Fíjense lo que dice el Salmo 43, versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Qué raro. Tu luz y tu verdad, envíalo. Señor, hazme ver la situación donde yo estoy, no conforme a mis sentimientos y a mis emociones. Házmelo ver conforme a lo que tú dices en tu palabra. Hazme interpretar la vida, no conforme a lo que a mí me parece como yo lo veo, sino como tú dices en tu palabra, en tus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que nos afecta a nosotros no es el evento que nos ocurre, sino, como yo decía, cómo evaluamos el evento que nos ocurre. Y nosotros, no importa lo que pase a nuestro alrededor, debemos ver lo que Dios dice en su palabra para esa situación y debemos cumplir, obedecer a Dios, ver lo que Él quiere que nosotros hagamos en esa situación. Mira lo que pasa con nosotros. Se te presenta un problema en el trabajo, tú piensas que te van a botar del trabajo y empiezas a decir, wow, me van a botar, yo no voy a poder mantener a mi familia. Entonces no voy a poder pagar la casa. Y es una espiral que va bajando así. Empiezas a alimentar pensamientos negativos, pero son pensamientos tuyos. Porque Dios no te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dios no te lo ha dicho. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás pensando conforme a tus emociones y a tus sentimientos. Y en vez de salir de ahí, en vez de ver tu situación bíblicamente y ver al Dios de la providencia, al Dios soberano obrando en tu vida, en tu familia, en el trabajo, en el país, tú interpretas las cosas conforme a tus emociones y a tus sentimientos. Y nosotros vivimos en una cultura, óigame bien, orientada hacia esos sentimientos y hacia esas emociones que nos controlan. Y lo que debe controlarnos a nosotros es Dios y su palabra. Nosotros debemos ejercitarnos para la piedad y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, no importa lo que haya, yo voy a confiar en Dios y voy a poner mi esperanza en Él. Aunque no haya comida en la mesa mañana, yo voy a confiar en Dios. Yo estoy haciendo mi parte conforme a lo que Él dice en mi palabra. Y yo no voy a confiar en mi corazón, que es engañoso. Ahora, tú tienes que analizarte. Quizás tú tienes problemas económicos, porque tú eres una persona dada a comprar de una manera impulsiva. Y después ves, ¡ay, pero compré muchísimas cosas que no son necesarias! Y entonces me hace falta el dinero para pagar aquello que es necesario. El alquiler de la casa, la comida, la luz, el colegio de los muchachos. Entonces tú debes disciplinarte para vivir de acuerdo a tu presupuesto, cumpliendo lo que Dios te dice en su palabra. Tú debes hablarle a tu alma, pero ¿con qué le vas a hablar? Oye, ese es el punto, óyeme bien, con la palabra de Dios.
Ya yo he visto al Dios soberano, ya yo he buscado a Dios, ya yo he visto la obra que Dios ha hecho en mi vida a través de Jesucristo. Yo me he deleitado en la presencia de Dios, yo he confesado mi pecado. Yo lo que debo hacer es el compromiso de buscar a Dios en sus mandamientos, en sus preceptos, para cumplirlo. Porque tú puedes estar aquí hoy y oír todas estas cosas. Ay, qué bueno, qué bonito. Él es como un cantor de amores porque me está hablando de la Biblia. Pero de que salgo por esa puerta hago las cosas como a mí me parece. Y viene un problema tras el otro, un problema tras el otro. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo la ley de Dios. Todos nosotros, oigan bien esto, nos hablamos a nosotros mismos continuamente. Fíjense que dice la Biblia, dice el necio, ¿dónde? En su corazón, no hay Dios. Él se está hablando internamente. Dice el Salmo 15 que el ciudadano de Sión habla verdad en su corazón. En su interior, está hablando consigo mismo. El Salmo 103 no dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Hay una comunicación interna de nosotros, y es una comunicación que es poderosa. Y en ese contexto, esa comunicación, nosotros somos lo que nosotros pensamos. Y es bueno que tú analices tu pensamiento a la luz de esta realidad y analiza qué tú le estás hablando a tu corazón. ¿Tú le estás hablando conforme a tus emociones y sentimientos o conforme a los principios de la palabra de Dios? Si le estás hablando con cosas que no son conforme a la palabra de Dios, te vas a deprimir porque las cosas van a ser demasiado grandes. Tú vas a ver el mundo a través de tus ojos de carne y te vas a olvidar de la obra que Dios está haciendo a tu alrededor. En el Salmo 16, el salmista le habló a su alma e hizo un compromiso. ¿Qué dice él en el versículo 8 y 9? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque yo he puesto a Jehová delante de mí. No importa lo que pase, Jehová está conmigo, Él está a mi mano derecha. Entonces, si yo estoy trabajando como debo trabajar y lidiando con mis hijos y con mi esposa y cumpliendo con mis deberes como un ciudadano, yo estoy tranquilo, yo estoy confiando en el Señor, Él está a mi diestra. Aún con mi pecado, cuando meto la pata, cuando hago lo indebido, cuando peco, pido perdón y sigo adelante. El salmista aquí rehusó centrar su mente en los problemas, en sus sentimientos, en sus opiniones, en las opiniones de los otros. Tú no tienes trabajo, ¿y cómo te vas a hacer? Tus hijos van a pasar hambre. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me botaron del trabajo, salgo a buscar otro. Y mi trabajo va a ser buscar trabajo de 8 a 5 todos los días, de 8 a 8 hasta que Jehová me dé un trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Y voy a analizar si hubo alguna falta mía, algún pecado por el cual me sacaron del trabajo, si me faltó dominio propio, si me faltó laboriosidad, y voy a enmendar lo que hice mal para que no me vuelva a ocurrir. Ustedes ven cómo interpretar los eventos en ese diálogo interno conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Háblale a tu alma, háblale con la palabra de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer. Está lleno de la palabra. Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Llénate de la palabra de Dios, para que cuando vengan esas situaciones, tú digas, ¿qué dice Dios? Eso es lo que yo voy a hacer. Alma mía, tranquila, tú tranquila, ¿qué dice Dios? Pero yo no le veo ni pie ni cabeza a lo que dice Dios, pero eso es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no voy a ser conmovido. ¿Y ustedes saben lo que pasa? Nuestra depresión entonces es reemplazada por un gozo genuino en el Señor, porque estamos dependiendo del único que es verdaderamente confiable. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Busca a Dios en la persona de Jesucristo, busca la presencia de Dios, tu comunión con Él, confiesa tu pecado en la presencia de Él, busca cumplir los mandamientos de Dios, camina por fe en Dios cumpliendo sus mandamientos y no por vista, no camines por tus emociones, tus sentimientos. Y haz lo que hizo el salmista en cuarto lugar, busca alabar a Dios. Dice el salmista en el Salmo 42, 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, su cántico estará conmigo.
¿Cuál es la mayor dicha que nosotros podemos experimentar? Tener la sonrisa de Dios en nuestros corazones, mis amados, no es otra cosa. Su cántico estará conmigo, no importa lo que pase. Él va a cantar a mi corazón. Yo voy a estar en paz con Dios. En el Salmo 43:4 dice: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. Mi hermano, está fuerte. Está fuerte porque cuando yo estoy deprimido, decaído, lo último que yo quiero hacer es alabar a Dios. ¿No es así? Digo, no seamos hipócritas, yo estoy hablando por mi propio corazón, quizás yo sea el único que soy así. Pero lo que yo menos quiero en ese momento es alabar a Dios. Pero recuerda que esto es un mandato. En el día que temo, yo en ti confío. Un mandato de Dios, no es lo que yo quiero, es lo que Dios me dice, lo que yo debo hacer. Y si yo sigo los pasos, lo que Dios me dice, yo voy a tener la bendición de Dios en mi vida. Y esa alabanza, de una manera que yo no entiendo, se va a llevar la oscuridad de la depresión, o Dios me va a consolar en medio de esa situación. Cuando yo me concentro en reconocer quién es Dios, sus obras, sus maravillas, sus atributos, cómo me vio en mi peor estado y me dio vida, cómo me ha tomado de la mano, cómo me ha guiado, cómo no me ha dejado. Y ahí es que textos como el de Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, cobran valor porque es algo espiritual el depender del Señor en esta situación. Fíjense que el texto, Pablo estaba preso y aquí él no dice regocíjense cuando le vaya bien, no dice regocíjese cuando su marido la trate bien, no dice regocíjese cuando tenga el dinero lleno de bolsillo y tenga la cuenta del banco bien. Regocíjese no dice cuando sus hijos se porten bien y sean creyentes. Regocíjese no dice cuando usted esté sano, sin enfermedad, no. Regocijaos en el Señor siempre. En el Señor, y es lo que nosotros debemos hacer. Esto no significa que nos vamos a estar riendo todo el tiempo y que nunca vamos a llorar. El Señor se paró frente a la tumba de Lázaro cuando murió su amigo y lloró. Cuando Él vio la situación, la condición de Jerusalén, Él lloró cuando pronunció juicio sobre ella. El punto aquí es que en medio de la aflicción, óiganme bien mis amados, yo puedo tener el gozo de Dios. El gozo de Dios. Yo puedo estar entristecido, pero siempre gozoso. Y eso es un milagro que Dios hace en nuestros corazones, en el poder de su Espíritu cuando aplica su palabra. Y tú te podrás decirme, mi hermano, pero hay momentos en que el gozo desaparece de mi vida y yo lo que veo es tristeza, melancolía, depresión, apatía a mi alrededor. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que para regocijarnos en el Señor siempre tiene que haber un esfuerzo personal. Eso no es algo que ocurre automáticamente. Yo no digo, yo voy a guardar la palabra de Dios en el poder del Espíritu, me voy a llenar de la palabra y eso ocurre automáticamente. No, eso es un fruto del Espíritu. Pero tenemos nosotros que esforzarnos en llenarnos, en alimentarnos de la palabra de Dios. El Señor iba por el camino, entró en la sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca. Y el Señor le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. ¿Y sabes lo que hizo el hombre que tenía la mano seca? Dice el texto, extendió su mano, hizo su parte y la mano le fue sanada. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando el Señor nos dice, extiende tu mano, extiéndela, haz tu parte. Y en ocasiones anteriores lo más probable es que ese hombre trató de hacer esto, de extender esa mano y de ser sanado y no lo fue, pero cuando Cristo le dijo, extiende tu mano, Él lo hizo y fue sanado. El poder de Dios pudo hacer en él lo que en años Él no pudo hacer, le sanó su mano seca y Dios te puede sanar y gloria a Dios por eso. Él te puede sanar. Dios puede obrar en tu vida si Él lo quiere y si no obra, te llama a regocijarte porque Él te va a dar la fortaleza para seguir adelante y no para andar en depresión. Y por último, si queremos vencer la depresión, busca a Dios junto con su pueblo. Busca a Dios junto con su pueblo. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos tristes y deprimidos? Nos aislamos, nos trancamos, nos tiramos en una cama. No queremos ver a nadie. Estamos rumiando lo que nos pasa a nosotros, como veíamos.
Y el salmista se da cuenta que su alma se goza cuando él está adorando con el pueblo de Dios. Salmo 42, 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice en el 43, 3, en el 4, entraré al altar de Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mis amados, la comunión con el pueblo de Dios, la alabanza con el pueblo de Dios, el oír la palabra con el pueblo de Dios, es vital en nuestras vidas. Dios lo diseñó como un medio de gracia para nosotros crecer. Cuando estés deprimido, no te aísles, no dejes de congregarte, no dejes de adorar a Dios junto con su pueblo. Ve por encima de tus sentimientos, de tus emociones, y adora y alaba a Dios. Y allí tú vas a ver en la iglesia a ese hermano o a esa hermana que perdió a su hijo, a su hija, o perdió a su esposo o a su esposa, y está solo allí, pero está gozoso con sus manos en alto, alabando a Dios. Y tú verás cómo Dios le ha ministrado a esa persona. Y tú que piensas que tu problema es el más grande del mundo, vas a ver que tú eres uno más entre muchos, uno más como parte del pueblo de Dios, que vamos camino a la Jerusalén celestial, pero que hay otros que han pasado por esas situaciones y Dios le ha ministrado y están allí en fidelidad. Alaba a Dios junto con su pueblo, no te aísles. Sí, mis amados, nosotros podemos vencer la depresión, nosotros podemos regocijarnos en el Señor, nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Dios nos ha dicho, hemos visto algunos aspectos en su palabra cómo hacerlo. Tú y yo sabemos lo que debemos hacer, pero saber y hacer son dos cosas diferentes. Saber es fácil, pero el hacerlo requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere disciplina. Tú debes dar ese decreto hoy a tu alma de hacer lo que tú sabes, lo que Dios te ha dicho en su palabra. Busca a Dios en Cristo, su presencia, confiesa tu pecado, busca guardar sus mandamientos, háblale a tu alma con la palabra de Dios, llénate de esa palabra, alábalo y regocíjate en Él y búscalo junto con su pueblo. No dejes de congregarte. No deje de tener comunión con los hermanos y que Dios nos ayude a examinar nuestras vidas, a llevar adelante esas disciplinas espirituales para nosotros ser cristianos gozosos que traigan gloria a Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. El mundo no tiene a Cristo. Nosotros podemos ser bendición a otras personas. ¿Cómo? Adornando en nuestras vidas la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviendo con gozo para la gloria de Dios, haciendo lo que Él nos dice en su palabra, viviendo para Él, en comunión con Él, y a Él daremos la gloria.